Era una tarde común de sábado en un pequeño café del centro de Málaga. El movimiento era intenso, como siempre los fines de semana. Carmen, una camarera de 28 años, caminaba de un lado a otro equilibrando bandejas y sonrisas. Entre pedidos atrasados y turistas apurados, trataba de mantener la calma mientras practicaba mentalmente sus frases en inglés. Fue entonces cuando entró un hombre. Llevaba una camisa de lino clara, gafas de sol discretas y tenía el cabello canoso bien cuidado. Se sentó en una mesa del rincón, solo, como quien prefiere observar el movimiento de la ciudad en silencio. Carmen se acercó a él, sin saber lo que aquella presencia familiar traería. «Buenas tardes, señor. ¿Ya sabe lo que va a querer?» «Un café cortado y una tostada con tomate, por favor», respondió él con una sonrisa cálida quitándose las gafas. La simplicidad del pedido y la voz marcante llamaron su atención. Era educado, carismático, pero parecía extremadamente familiar. Aún así, Carmen no logró identificar inmediatamente de dónde conocía aquel rostro. El servicio siguió tranquilo. Pocas palabras, ninguna exigencia especial. Al final el hombre agradeció calurosamente, dejó la cuenta doblada sobre la mesa y se levantó para marcharse con una despedida discreta. Carmen tomó la cuenta para cerrar la comanda y, al desdoblar el papel, sintió algo extraño. Sus ojos se enfocaron en el nombre firmado en el reverso, acompañado de un pequeño mensaje. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. La respiración le falló y una ola de emoción se apoderó de su cuerpo. «¡No puede ser! ¿Antonio Banderas?» Apretó el papel contra el pecho, los ojos empañados, las manos temblorosas. La emoción se escapaba por su rostro sin control. Una compañera a su lado se dio cuenta. «Carmen, ¿estás bien?» Carmen no podía responder. Solo mostraba la firma con los ojos muy abiertos. Era él, Antonio Banderas. Carmen vivía en un pequeño apartamento del barrio histórico de Málaga, compartiendo los gastos con su abuela y cuidándola en los momentos libres. Todos los días se levantaba a las 6 de la mañana para llegar al café donde trabajaba desde hacía casi 4 años. El salario era justo, las horas largas, pero seguía adelante con firmeza, con una sonrisa en el rostro y un gran sueño en el corazón: ser actriz. La pasión por la interpretación venía de cuna. Su abuela, Esperanza, había sido bailarina de flamenco en su juventud y siempre contaba historias del teatro y del arte andaluz. Era ella quien llevaba a Carmen a ver los espectáculos gratuitos en los festivales de verano, susurrándole al oído: «Mira, niña, así es como se cuenta una historia con el alma». Después de que la abuela comenzara a tener problemas de salud, Carmen tuvo que postergar sus estudios de interpretación para cuidarla y trabajar. En sus ratos libres, ensayaba monólogos sola en casa o veía películas clásicas, especialmente las de Pedro Almodóvar y Antonio Banderas, soñando algún día con pisar los escenarios. En el café, era querida por todos, trabajadora, educada, siempre dispuesta a ayudar. Hablaba 3 idiomas con fluidez para atender a los turistas. Pero nadie ahí sabía de la intensidad con que cargaba sus sueños y del arte que practicaba en secreto. Carmen aún sostenía la cuenta contra el pecho, como si aquello fuera un billete premiado. La firma de Antonio Banderas venía acompañada de un breve mensaje escrito a mano. Para Carmen, que sirve con arte y corazón. Sigue brillando. Antonio. Las lágrimas volvieron con fuerza. No era solo la emoción de ver el nombre, era el peso de los sueños postergados, la imagen de la abuela diciendo que un día ella brillaría en los escenarios. Era todo a la vez. «Carmen, ¿me vas a decir qué pasó o tengo que llamar al jefe?», bromeó un compañero tratando de aliviar el ambiente. Ella simplemente le extendió el papel. El camarero lo leyó y abrió los ojos como platos. «No me digas que era Antonio Banderas. ¿Ese señor de ahí? ¡Estás bromeando!». Pero no era broma, y en ese instante, Carmen hizo algo que normalmente no haría. Salió corriendo del café hacia la calle, buscándolo con los ojos, esperando que aún estuviera cerca. Y estaba. Antonio caminaba despacio por la acera, cuando oyó una voz emocionada detrás de él. «Señor Banderas, por favor, espera un momento». Él se dio la vuelta con una sonrisa genuina. Carmen se acercó con los ojos aún empañados y el papel en las manos. «Perdone que lo moleste así. Solo quería decirle gracias. Crecí viendo sus películas con mi abuela. Ella me enseñó a amar el teatro y usted siempre fue nuestra inspiración». Antonio la miró con atención. Vio sinceridad, vio pasión. «¿Tu abuela te enseñó a teatro?». «Sí,
Era bailarina de flamenco. Me decía que algún día yo también contaría historias, pero Carmen dudó, mirando el delantal que llevaba puesto. Pero la vida tiene otros planes, ¿verdad? Antonio completó con comprensión. ¿Sigues actuando? En casa, a veces. Ensayo monólogos, pero ella rió con tristeza. Es difícil soñar cuando tienes que cuidar a alguien. Antonio puso la mano en su hombro con la gentileza de quien carga años de experiencia. Los sueños no tienen fecha de vencimiento, Carmen. Y por cierto, te vi servir ahí dentro. Eso también es actuar. Tratar a cada cliente como si fuera el protagonista de su propia historia. 2 días después, Carmen recibió una llamada en el café. Era el asistente de Antonio Banderas. Él quería invitarla a asistir al ensayo de su nueva obra en el Teatro del Soho, que había fundado en Málaga. Pero, ¿pero por qué yo? Preguntó Carmen, incrédula. Porque Antonio dice que tienes algo especial y que tu abuela tenía razón. El sábado siguiente, Carmen se encontraba en las butacas del teatro, viendo los ensayos. Antonio la presentó al reparto y al equipo. Esta es Carmen. Tiene alma de artista, como todos nosotros. Después del ensayo, él se acercó a ella. Escucha, estamos empezando talleres de interpretación aquí en el teatro. Son gratuitos, para gente de la comunidad que tiene talento, pero no oportunidades. ¿Te interesa? Carmen no pudo contener las lágrimas. Pero tengo que trabajar, cuidar a mi abuela. Los talleres son por las noches. Y sobre tu abuela, Antonio sonrió. Me gustaría conocerla. Las personas que enseñan a amar el arte merecen respeto. Semanas después, la vida de Carmen había cambiado completamente. Seguía trabajando en el café, pero ahora con un propósito diferente. Todos los martes y jueves asistía a los talleres en el Teatro del Soho. Antonio, cuando estaba en Málaga, siempre participaba en las clases. No como profesor, sino como un estudiante más, diciendo que nunca se deja de aprender. La abuela Esperanza, cuando conoció a Antonio, dijo con lágrimas en los ojos: «Sabía que mi nieta tenía algo especial. Gracias por verlo también». Carmen no se hizo famosa de la noche a la mañana, pero encontró su camino. Comenzó a hacer pequeños papeles en las producciones del teatro. Siguió trabajando en el café, pero ahora como una artista que también servía cafés, no una camarera que soñaba con ser actriz. 6 meses después, Antonio volvió al pequeño café. Carmen lo atendió con la misma sonrisa cálida de siempre. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, una confianza, un brillo de quien sabía quién era. «¿Cómo va todo, Carmen?» «Bien, Antonio, muy bien. Mi abuela dice que ahora camino como una actriz de verdad». «Siempre fuiste una actriz de verdad. Solo necesitabas que alguien te lo dijera». Cuando Antonio se levantó para marcharse, dejó nuevamente una nota en la mesa. Para Carmen, que ahora sabe que servir con arte y actuar con corazón son la misma cosa. Sigue brillando porque el mundo necesita tu luz. Esta historia nos recuerda que el reconocimiento puede venir de los lugares más inesperados. Antonio Banderas, uno de los actores más reconocidos del cine mundial, vio en Carmen algo que ella misma había olvidado que tenía. No se trataba solo de un encuentro casual, sino de un momento en que alguien decidió usar su posición para elevar a otra persona. Carmen no ganó fama mundial, pero ganó algo mucho más valioso: la confirmación de que sus sueños eran válidos y que nunca es tarde para perseguirlos. ¿Cuántas Carmen existen a nuestro alrededor? Personas con talentos escondidos, sueños postergados, que solo necesitan una mirada atenta, una palabra de aliento. Tal vez todos nosotros podamos ser el Antonio Banderas en la vida de alguien, reconociendo, alentando, abriendo puertas, porque al final no son solo los grandes artistas quienes hacen la diferencia en el mundo. El arte no está en ser famoso, sino en ser verdadero, y la verdad siempre encuentra su camino para brillar. Antonio Banderas.